Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta presentación que nos va a presentar la maestra en ciencias Liliana González Arroyo, que nos acompaña desde la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, y ella va a presentar el tema de los postmillennials y la configuración de su identidad a través de las redes sociales. Es momento de dar inicio. Por favor, yo la dejo con el foro y adelante. Si usted gusta empezar, aquí yo la voy a estar apoyando para lo que necesite. Muy bien, comenzamos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Pues buenos días. El día de hoy tenemos la ponencia, los postmillennials y la configuración de su identidad a través de redes sociales. Este trabajo de investigación es a través de las profesoras Sonia Cervantes Pedraza, Katia Montiel Lucio y una servidora, Lilia González. Adelante. Gracias. Siguiente, por favor. Doctora, maestra, al parecer usted tiene el dominio de la presentación. No sé si nos pueda confirmar. Compañero Tona, ¿es correcto esa información? ¿Que ella puede manipular la presentación? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces continuamos. Puedo manipular. Así es. Gracias, muy amable. Este documento se llevó a cabo a través de una investigación que busca obtener información para entender el comportamiento de los niños dentro de las redes sociales, detallar la acción e incorporando la voz de los participantes. Esto se lleva a través precisamente de México. Recuerden que es llevar a cabo la esencia, ciencia de los milenios, interactuando en las redes sociales. Tres etapas del método fenómeno: la de descripción, la correspondiente a esta investigación donde se llevaron a cabo 362 en línea a los millennials universitarios, utilizando herramientas de Google en el periodo de enero a mayo del 2020. Y el etapa estructural se analizó cómo los utilizan símbolos que los caracterizan como una única. Por ejemplo, los memes, los memes y el seguimiento que le dan a los influencers. Y cómo esta convivencia en las redes empieza a transformarse. Por último, en la etapa de resultados se confirmó el supuesto de Tinder. Para ello también tuvimos el apoyo de los observatorios disciplinares de la sociología, psicología y semiótica. Ahora bien, estos observatorios disciplinarios permiten en determinado punto establecer lo siguiente. Por ejemplo, la sociología permite capturar el cambio de las relaciones sociales de los millennials y ellos, dentro de su acción, con toda esta data nueva que se tiene dentro de las redes sociales, llevar a cabo una relación dialéctica, un proceso de interacción que difiere con otras generaciones. Por el lado de la psicología, nos permitió establecer desarrollo de la personalidad de los postmillennials a través de la identidad por medio de Erik Erikson. Etapas funcionales de establecer cómo las redes sociales han llegado a configurar la personalidad de los postmillennials. Y por parte de la semiótica, que nos permitió descifrar los diferentes signos como las fotos, los emoticones, fluyen en la comunicación y que es una característica propia de los postmillennials. Como todos sabemos, estamos viviendo la era del Internet y las redes sociales. Este año, 2020, pandemia de COVID-19 nos ha abierto los ojos a una realidad virtual. Ahora más que nunca podemos comprender a la generación Z o postmillennials
por varios meses hemos estado prácticamente aislados de las interacciones físicas y sociales. Y hemos estado utilizando los medios electrónicos para comunicarnos. De tal forma que nosotros podemos ahora, en este punto, comprender cómo ellos, a través de las redes sociales, han llevado esta acción tan profunda y han podido, gracias a ello, establecer su propia identidad. Para ello nos basamos en lo que es teoría de la identidad de Eric Erikson, en la cual se establecen 4 elementos muy importantes, que son la individualidad, la mismidad, la totalidad y síntesis y la solidaridad social. Estas se explican de la siguiente forma. La individualidad es la sensación consciente de la singularidad y la existencia de uno con cosas separadas y distintas. Aquí podemos saltar precisamente que las 4 primeras establecen directamente nuestra parte individual. Y la tercera, la interacción con la sociedad, en lo siguiente. La intimidad y continuidad es la sensación del yo interno, el secreto de lo que hace en el pasado y de lo que uno promete en el futuro. Sentimiento de que la vida de uno es constante y tiene una dirección significativa. La totalidad y síntesis es la sensación de armonía y universalidad interna, imágenes personales e identificaciones de la misma, vertida en un todo significativo que posee un sentimiento de armonía. Es decir, estas primeras 3 etapas están basadas precisamente en la personalidad de cada uno de nosotros, que ha ido desarrollando a través del medio en el cual uno se desarrolla, a través del medio en el que uno convive. Y la última, que es la solidaridad, es la sensación de estar bien con los ideales y valores de la sociedad. Es decir, estar en interacción con todos los individuos que comparten los gustos, las mismas cosas, y en el caso de millennials, los mismos símbolos y elementos que los constituyen como esta generación. Para ello, entonces, tenemos que, como habíamos dicho al principio, simbiótica me va a permitir estar esos elementos que hacen características de la generación. Nos dice, la interpretación de símbolos, es decir, la semiótica dentro de las redes sociales, puede dar pie a la construcción de discursos sociales y asimismo a relatos de identidad. Las redes sociales se pueden volver un agente de transformación en la construcción de nuevas formas de identidad, ya que, aunque el autor imprime un carácter al símbolo, se da cuenta que otros individuos pueden leerlo desde la misma perspectiva, de acuerdo con la identidad social. Esto pasa muy bien con los niños, ya que ellos se dan, dan todas estas características a través de las redes sociales para formar esa relación de identidad con ellos mismos y con otras personas que están teniendo los mismos, están compartiendo los mismos símbolos, ellos dentro de las redes sociales. En este ejemplo, establecemos que los emojis más utilizados en el país son precisamente, si podemos verlo aquí, en México, el emoji en donde tenemos una carita. Sabemos que nosotros como mexicanos nos constituimos como personas que somos, generalmente estamos contentos y somos muy buenos anfitriones. Otra de las partes que se tomó en cuenta para esta investigación es precisamente el medio. Nos dice Marcán, se establece que el medio está reestructurado los patrones de la interdependencia social y de los aspectos de la vida privada. El medio está a revaluar cada pensamiento, cada institución que hasta hoy se daba por sano. Las sociedades han sido moldeadas más a índole de los medios con que se los individuos
que por el contenido de la comunicación es imposible comprender los sociales y culturales si no se conoce el funcionamiento de los medios. Y efectivamente, a través de esto, como estamos realizando dentro de esta investigación, las redes sociales, el medio que va a conformar al individuo, en este caso, el niño. Dentro de la etapa descriptiva, estamos estableciendo lo siguiente. Es decir, yo el enfoque cualitativo, como ya lo dije, a través del método fenomenológico, y se aplicó estas en línea. Fue una población de 362 estudiantes con un promedio de edad entre los 22 años, considerando este rango de edad como por milenio. Las encuestas se aplicaron de mayo del 2020. Algunas de las preguntas contenidas en la encuesta fueron: ¿con cuáles redes sociales cuentas? ¿Cuál es el número de personas con las que te encuentras diariamente en redes sociales? ¿Qué compartes en las redes sociales? ¿Sabes cómo se origina un trending social? ¿Sabes qué es un influencer? ¿Podemos un influencer de preferencia? ¿Qué un influencer? ¿Cuántas propiedades le dedicas a visitar determinadas redes sociales? ¿Consideras las redes sociales esenciales en tu vida? ¿Por qué? ¿Consideras que las redes sociales influyeron en crear tu personalidad? ¿Por qué? Y para ello, me voy a permitir, profesora Carla Montiel, que hemos estado juntas también con la profesora Sonia en el de investigación. Y le cedo la palabra para que ella continúe con la exposición. ¿Me podrían apoyar, por favor, en este momento? Por supuesto que sí. Por favor, compañero Tona, si le puedes dar acceso a la doctora. Compañero, ¿estás ahí? Muy bien. Me dice que ya puede hablar. ¿Es correcto? Nada más que nos confirme que puede hacer uso de la palabra aquí en la plataforma. Ok, buenos días a todos. Perfecto, la dejo. ¿Ya me escuchan, profesor? Profesor Carlos. Ok, buenos días a todos, compañeros. Un poquito el audio está fallando no sé si sea solo en la red de la doctora Lilian. Una servidora, Carla Montiel, al momento de realizar esta etapa descriptiva, encuestamos a 362 estudiantes de la UPIXA en un rango de edad de 19 a 22 años. Ya de alguna manera lo comentó la maestra Lilia. Y de alguna manera, las preguntas claves que nos marcaron fue qué tiempo los estudiantes de alguna manera consultan sus redes sociales. Y de alguna manera, si se han involucrado en lo que le llaman los trending topping, que es algo que de alguna manera ellos están al día con esta información. Entonces, si me pueden apoyar con la siguiente lámina, por favor. Dentro de los hallazgos que hemos reflejado en estas encuestas, nos encontramos que el 70% de los encuestados está consultando el sistema electrónico de WhatsApp, con un 25% Facebook y el 5% YouTube. Sin embargo, estos datos son de alguna manera de forma, pues, un poquito más intangibles, puesto que ellos los consultan principalmente por el consumo de datos que ellos gastan al momento de realizar este tipo de consultas. Y de alguna manera, como estamos con una muestra de estudiantes, pues la mayoría se comunica a través de este medio electrónico que es WhatsApp. La siguiente, por favor. También dentro de los hallazgos que encontramos, ellos están ocupando aproximadamente 10 horas diarias
En revisar este tipo de redes sociales, como ya lo mencionó la maestra Lili, tenemos pues de los más destacados las fotografías, los videos, música, en algunas ocasiones artículos, pues la mayoría memes también, noticias y de alguna manera pues pensamientos y conversaciones no personales que de alguna manera ellos comparten. Si me apoya con la siguiente lámina, por favor, maestra. Doctora Carla, me comenta mi compañero que ya Sí. le cedieron los derechos para que usted pueda moverla. Ah, ok. Es que no se mueve. Perdón, una disculpa porque no estoy tratando de maniobrar la presentación, pero no me lo permite. Sí, permítame, ya le comenté a mi compañero para que lo solucione. Bueno, esto con respecto a los hallazgos. Otra cosa importante y otro aspecto importante dentro de esta investigación, nosotros nos apoyamos con una situación, una apreciación fenomenológica y principalmente nos abordamos con los postulados de Erik Erikson. Ya en una primera instancia lo mencionó la maestra Lili, nada más que sí está un poquito con interferencia el audio, pero bueno, y a ver si podemos ver la siguiente lámina, en donde principalmente al momento de resolver esta interpretación, pues nos vamos a las preguntas claves que le realizamos a los estudiantes. Principalmente algo que nos llamó mucho la atención fue referente a los influencers. La mayoría respondió que sí siguen a los llamados influencers, que de alguna manera han copiado características de ellos, en este sentido, ya sea moda, forma de hablar, y bueno, de alguna manera esto ha impactado también en su configuración. Y finalmente, la respuesta directa a la cual nos enfocamos fue si las redes sociales incluyen o influyeron en crear su propia identidad. Bueno, en esta parte, pues recordando que nosotros hacemos investigación descriptiva del fenómeno, pues de alguna manera, ahí estuvimos tratando de interpretar los juicios y los dogmas para llevar a cabo el razonamiento productivo de esta respuesta. La siguiente, por favor. Entonces, de alguna manera, pues hemos llegado a la conclusión de que de alguna manera repercute esta generación en su entorno tecnológico. Ellos van repercutiendo en su vida tecnológica y lo plasman en su realidad, lo incorporan dentro de su vivencia cotidiana y de él adquieren sus valores y elementos culturales. Todo esto es bombardeado por fuentes de información que les transmiten, realidades virtuales, etcétera, y de alguna manera también algo que caracteriza pues a esta generación son principalmente toda la influencia que ellos tienen en su entorno social, familia, escuela, profesores, etcétera. Entonces, pues de alguna manera estamos aquí con esto confirmando que pues la identidad del postmillennial se ve moldeada por el uso de las redes sociales. Sin embargo, esta identidad también se moldea en su convivir del día a día. Quiere decir que de alguna manera también se va inmiscuida dentro de la familia. Por ejemplo, en este caso podemos atrevernos a decir que los postmilenios mexicanos también saben convivir fuera de las redes sociales e integrar su universo de discurso en estas dos polémicas fuertes, que es un entorno social y un entorno virtual. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Carla. Le agradecemos tan interesante presentación. Así que vamos a pasar ahorita a la ronda de preguntas por si alguien en el público quiere hacerle una pregunta a la maestra y a la doctora. Por favor, háganse la mano. Tenemos una pregunta para Sergio Molano Romero. Por favor, ¿puedes desactivar tu micrófono para externar la pregunta? Gracias.
Perfecto. La doctora. Primero que nada, una felicitación por el trabajo. Me parece que es el acercarse a las redes sociales desde una perspectiva fenomenológica da más respuestas que solamente los mitos y lo que cotidianamente se habla de las redes. Y en ese sentido me gustaría preguntar, a lo mejor es una pregunta que va más allá de una presentación en un congreso, es cómo este método fenomenológico cualitativo las llevó a estas respuestas, o sea, cómo fue el procedimiento metodológico, justo la parte cualitativa, porque veo en el instrumento preguntas más de carácter cuantitativo que cualitativo. Entonces me gustaría preguntar cómo fue el método fenomenológico descriptivo para llegar a estas conclusiones. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Y, profesor, bueno, nosotros nos basamos en la teoría de la identidad de Erik Erikson. Este autor plasma de forma muy puntual 3 aspectos importantes que definen la identidad de las personas. En este caso, estos 3 aspectos es la sociología, la psicología y la semiótica. Entonces nosotros realizamos en efecto una serie de preguntas para de alguna manera tratar de interpretar ese tipo de preguntas. Nosotros si en efecto el hecho de hacer una pregunta, una encuesta, sacar un rango de frecuencias para de alguna manera identificar qué porcentaje de estudiantes se basa en horas de consulta en sus redes sociales, eso en efecto es una situación cuantitativa. Sin embargo, al momento de nosotros plasmarlo en un aspecto psicológico, sociológico y principalmente con los símbolos que ellos están utilizando, ahí nosotros ya hicimos una interpretación de esta fenomenología que se viene dando en los jóvenes estudiantes. En este caso fueron encuestados pues estudiantes de la UPICSA. Entonces ahí tratamos ya de interpretar, pero en base a la teoría de la identidad de Erik Erikson. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es momento de concluir esta presentación. A nombre del comité de estudiantes, pues yo le agradezco su participación. Y bueno, no sin antes hacer la entrega de esta constancia virtual que a nombre dice que el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité de Estudiantes, el comité organizador, otorga la constancia a Liliana González Arroyo, Sonia Cervantes Pedraza y Carla Montiel Lucio por la participación en la ponencia técnica titulada Los Postmillennials y la configuración de su identidad a través de las redes sociales. A todo el público que nos está escuchando en este momento, les pido que desactiven sus micrófonos para darles un fuerte aplauso. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Se encuentra en la sala Eliseth Morales o Raúl García, para que me confirme de que están aquí para dar inicio a esta ponencia. Sí, buenos días. Aquí presente. Me parece que el doctor también. Buenos días, presente. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar ahora con esta ponencia. Nos visitan del Instituto Politécnico Nacional y nos van a presentar programas para el bienestar social como incentivo para la construcción de movilidad subjetiva, jóvenes escribiendo el futuro. Muy bien, yo los dejo con su público y pueden comenzar, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Espero que se escuche bien. No activaré la cámara para que se pueda apreciar el audio. Comentar que estamos haciendo esta propuesta desde lo que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es decir, los visitamos desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y propiamente lo que les voy a exponer es una propuesta de investigación, de mi proyecto de investigación. Soy doctorante en Ciencias Sociales en esta casa de estudios
y me acompaña también el doctor Raúl García García, quien es mi director de tesis. Entonces, bueno, agradecer primero la oportunidad y comentar ahora sí cuál es el título y dar como los puntos principales de la propuesta. Como tal, se intitula o se llama Programas para el Bienestar Social como incentivo para la construcción de movilidad social subjetiva en lo que son los jóvenes escribiendo el futuro. Gracias por confirmar que se escucha. Bien, bueno, aquí tengo dos imágenes. Siempre pongo imágenes representativas sobre lo que me gusta exponer. En este caso, pues tengo dos imágenes completamente opuestas, es decir, en las dos se ve opuestas, se ve lo que viene siendo representación de riqueza, representación de desigualdad. Son cosas diferentes, cosas desiguales. Como tal, pues la diferencia se representa y se distingue de la desigualdad cuando hay una jerarquía de una categoría sobre otra. Y como tal, bueno, plantear que la problemática en sí de la cual partimos, pues es la parte de la desigualdad de oportunidades como uno de los problemas más graves y persistentes a nivel mundial, como lo marca diversos autores y diversas instancias, en este caso, pues Charles Tilly, que es un teórico de la desigualdad, y el Banco Mundial, que es una instancia encargada de estudiar este tipo de fenómenos, los cuales pues precisan que la desigualdad humana en general consiste en una distribución dispareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales. Y como tal, pues los individuos, las categorías, los grupos o las regiones pueden ser vistas de forma dispareja o desigual. Y se pueden categorizar de acuerdo a una forma, un tiempo, un espacio, ¿no? Y de acuerdo a las personas y de las formas en cómo nos afecta, ¿no? Por lo tanto, pues puede ser estudiada y percibida desde diferentes tipologías, para lo cual pues se puede concebir como una desigualdad económica, educativa y de otros tipos. Como tal, me gustaría decirles que a partir de esta gran problemática estructural y persistente, como ya lo mencionaba, que es la desigualdad, vemos a la educación, el logro educativo, como algo que nos permite tener un bienestar y una calidad de vida, y por ende mirar a la parte de la movilidad social. Estas son las grandes concepciones y las grandes categorías de las cuales pues estoy tratando de enfocar y encaminar este proyecto, diciendo que bueno, pues la educación en las personas permite que se tenga cierto nivel de conocimientos y cierto nivel profesional para poderse desempeñar a lo largo de lo que es una vida laboral. Y esto pues permeará en lo que es la calidad de vida de los sujetos, dejando pues un poco y mitigando más bien un poco la parte de la desigualdad de oportunidades. Y como tal, viendo a la movilidad social como a este resultado al cual se pretende llegar, y el cual es posicionamiento social que se logra tener dentro de pues los diversas categorías y clases sociales que están establecidas actualmente. Eso es lo que propiamente de lo que se parte, de lo que se está estableciendo como tal en esta parte de la problemática. Quisiera decirles que es importante que nos centremos en la experiencia social sobre que tienen nuestros sujetos, ¿no? O que tienen nuestros becarios, sobre el impacto que tienen los programas, que en este caso el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, en la vida propia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto implica pues aproximarnos más a la realidad que tienen ellos, a lo que enfrentan, a la incidencia real que tienen los programas como tal, estos programas asistenciales de apoyo económico a los estudiantes de licenciatura. ¿Por qué se da ciertas dinámicas con estos jóvenes becarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro? Además de poder identificar ya propiamente en cada una de sus trayectorias, incluso académicas, y sus trayectorias de vida, y poder ver cómo es que ellos hacen uso de estos apoyos, ¿no? Y ver dónde es que están incidiendo más. Este programa como tal, pues comentarles que es un producto de lo que es la política social redistributiva y focalizada en materia de superación de la pobreza, lo cual pues pretende atender a beneficiarios en condición de recursos económicos escasos, de vulnerabilidad, que vivan en zonas de altos índices de violencia o de marginación, para mejorar pues propiamente lo que es la capacidad en las condiciones de educación, salud, alimentación, sobre todo para la vida laboral.
Y pues aquí está un fin implícito que como tal es la movilidad social. No lo tiene de forma explícita y descrita el programa, pero sí está con fines implícitos de movilidad social por esta parte de los indicadores de educación, salud y alimentación. Me gustaría comentar que como tal el proyecto tiene el objetivo de analizar la percepción de los jóvenes becarios escribiendo el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro sobre la incidencia del programa como incentivo para la construcción de movilidad subjetiva. Me gustaría comentar que la movilidad social, bueno, ya dije que es esta parte del posicionamiento que se tiene, ¿no?, en la sociedad y en las clases sociales, de acuerdo a diversas dimensiones y a diversas categorías, que puede ser el ingreso, la educación, la ocupación, la salud, que era lo que estamos comentando ahorita, pero la movilidad subjetiva es una dimensión propiamente de la movilidad social, la cual va encaminada a estas expectativas que tienen los jóvenes becarios y a estas percepciones que tienen los jóvenes becarios sobre cómo está incidiendo el programa para que ellos logren en un futuro una movilidad social ascendente y logren tener una mejor calidad de vida, por ende. Comentarles un poco de qué va también nuestro marco teórico. Bueno, el marco teórico que pienso y que tengo hasta ahorita planteado, el cual pues todavía está en constante redefinición, en constante revisión y en constante adecuación, sobre todo para cumplir este objetivo y atender propiamente a la problemática que a grosso modo les acabo de comentar, es lo siguiente. Es decirles que estamos trabajando y estoy revisando teorías de movilidad social desde lo que viene siendo la desigualdad de oportunidades de Charles Tilly, la teoría de la justicia de John Rawls, que era lo que ya les comentaba, y algunas partes de la teoría del bienestar. Propiamente también estoy revisando lo que son enfoques de las desigualdades de lo que es la teoría cepalina, pues la cual está más enfocada con cuestiones de derechos humanos en el contexto más propiamente de lo que es América Latina. Y comentarles que hay una relación pues obviamente directa sobre lo que viene siendo la movilidad social y la igualdad de oportunidades alrededor de esta teoría de la justicia sobre lo que son, pues lógicamente, cuestiones justas o injustas para que se logre esta igualdad de oportunidades, ¿no? También partimos muy propiamente desde que la teoría de la justicia, el bienestar de la sociedad exige una igualdad en lo que son igual esta repartición de derechos y deberes básicos. ¿Por qué? Porque pues deben ser beneficios para todos, en particular para los miembros que son más desaventajados en la sociedad. También el ver que tenemos una dimensión, y es importante mencionarlo, lo estoy considerando, todavía no es algo que estoy aterrizando. Hay un autor de Amartya Sen que va más allá de lo que es la condición estructural, sino más bien habla de los bienes disponibles que tienen las personas y las capacidades que tienen las personas también para lograr su propia movilidad. Entonces son estas dos dimensiones que también estarían directamente relacionadas con la movilidad social subjetiva, tanto con las cuestiones a futuro que perciben nuestros becarios como desde ellos mismos, es decir, desde qué capacidades y qué habilidades cuentan ellos para poder lograr una movilidad social subjetiva ascendente a futuro, y también el análisis de las condiciones y de los derechos y bienes básicos con los que se cuentan, ¿no?, a nivel estructural. Entonces, básicamente sería como que esos dos puntos y dos visiones hasta ahora las que se manejan de forma teórica. Se parte también de ver y explicar, pues ahora sí que los modelos, los tipos y los enfoques de movilidad social. Aquí sí quisiera comentar que pues la movilidad social, como ya lo decíamos, son los cambios que experimentan los miembros de la sociedad en la posición de la estructura general, tanto social y económica, que está actualmente establecida. Entonces es fundamental estudiarlo por razones de justicia, de cohesión social, de bienestar social, además de que pues tiene completamente la relación con estos temas que les acabo de mencionar, que es la desigualdad, la pobreza, obviamente, y pues este
poco crecimiento social que vemos actualmente como persistente. Y como tal, ahorita en la metodología voy a ahondar más a qué partes y a qué dimensiones, a qué tipologías de la movilidad es que vamos a estar trabajando. Bien. El programa como tal, el Programa Nacional de Jóvenes Escribiendo el Futuro, es un programa, una política social que tiene como objetivo contribuir a lo que es un bienestar social y una igualdad mediante un otorgamiento de becas, es decir, de un apoyo económico para lo que es la permanencia y la terminación escolar de alumnas y alumnos en instituciones de educación superior. Este programa opera actualmente a nivel federal, pues en todas las entidades, en todos los estados, ¿no? En todos los estados y principalmente en las instituciones de educación superior pública. La población a la que está dirigida es alumnas y alumnos en condición de pobreza o vulnerabilidad que viven en zonas con altos índices de violencia. También aquellas que tienen alguna condición o un origen indígena y afrodescendientes, que estén que estén inscritos en alguna institución propia de educación superior en el sistema educativo nacional. Como tal, comentar también que el monto con el que se les apoya a los becarios es de 2.400 pesos mensuales bimestrales, es decir que 2.400 pesos mensuales, los cuales dan un total de 4.800 pesos bimestrales y se les otorga durante lo que viene siendo todo el ciclo escolar, que vienen, en este caso son 10 meses. Y entrando ya a la parte más metodológica, que es como la parte final de la propuesta, hasta lo que yo tengo ahorita desarrollado, es que voy a hacer un modelo de carácter mixto, el cual pues va a ser elaborado por quien investiga, en este caso por su servidora, el cual pues arroje información obviamente de carácter cuantitativo como cualitativo. Si bien el programa pues ya tiene ciertos hallazgos y tiene ciertos resultados, es importante irnos con los sujetos. Estaremos trabajando con una muestra representativa de becarios en lo que es en el contexto de la Universidad Autónoma de Hidalgo, principalmente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, con las licenciaturas que tengan mayor número de becarios. Se cuenta con un marco muestral de los becarios para poder seleccionarlos, y sería en diferentes semestres, es decir, para ver pues este cambio y esta construcción de movilidad social subjetiva a lo largo de al menos desde tercero, quinto, séptimo y noveno semestre. ¿Qué más les puedo comentar sobre la parte metodológica antes de que se decirles que estaríamos abordando la parte de la movilidad social subjetiva, esta percepción de los estudiantes y esta expectativa de los estudiantes de su movilidad social futura ascendente con respecto a la de sus padres, es decir, con la condición que tuvieron sus padres y la movilidad social de sus padres. Esto quiere decir que será desde diversas dimensiones, es decir, desde dimensiones como su ingreso, qué ocupación tienen ellos con respecto a las de sus padres, qué riquezas, bienes materiales tienen o no, y si consideran que están en una movilidad o en una condición mejor, igual o peor que la de sus padres. Como tal, hasta ahora se tiene pensado trabajar diferentes métodos. El método cuantitativo sería obviamente método estadístico a través de una técnica de encuesta y análisis de datos propiamente de lo que ya está trabajado en cuanto a cifras de movilidad social. Los instrumentos pues serán tanto cuestionarios, obviamente, y los resultados que se tienen de las encuestas de movilidad social. La parte cualitativa va a estar trabajada por un método más hermenéutico y más biográfico, porque pues se piensan hacer las entrevistas a los participantes y trabajar más con relatos de vida para ellos. Los instrumentos pues serán obviamente nuestros guiones de entrevista y nuestro guión temático para tanto los relatos de vida como algunos grupos de discusión. Y bueno, esas son algunas de las referencias, esas son algunas de las características más generales de la propuesta de investigación. Lo dejo hasta aquí por cuestiones de tiempo y pues ahorita si hay alguna duda, con gusto lo aclaramos. Muchas gracias a todos y a todas.
no escuchamos porque está con su micrófono desactivado. Disculpe. Muchas gracias por su presentación, sin duda fue muy interesante. Vamos a dejar que el público genere una pregunta. Si alguien quiere levantar la mano, adelante, por favor. Aquí tengo una mano levantada del mismo Sergio Molano Romero. No sé si fue de la participación anterior o quiere participar en esta presentación. Adelante. Bueno, si alguien más en el público quiere hacer una pregunta, adelante. Hola, buenos días. Perdón, yo no sé cómo levantar la mano. ¿Puedo hacer mi pregunta? Por supuesto que sí. Sí, adelante. Sí, compañera, muchas felicidades. Me gustó mucho el inicio de tu presentación y en ese sentido quisiera preguntarte si pudieras ahondar más frente a la expectativa de vida que tienen en términos materiales los y las jóvenes, la expectativa, digamos, ¿no? La ideal versus a lo que realmente quieren aspirar. Me refiero precisamente a la condición de desigualdad frente a la ficción que representan los medios masivos de comunicación. Gracias. ¿No? Sí, la escuchamos, maestra Elisa. Muchas gracias. Gracias por la felicitación y por el comentario, Lisa, maestra, Lisa, compañera. Como tal, como bien decía, mi propuesta ahorita y la presentación versó sobre la propuesta apenas y el protocolo de investigación que estoy trabajando para mi proyecto de investigación. Sin embargo, es interesante ver que y lo que se va a lograr y lo que se espera lograr es esta expectativa, analizar estas expectativas, estas percepciones que se tienen de movilidad social a futuro. Como tal, es interesante, como bien dice, poderlo contrastar con los medios de comunicación. Y con los medios de comunicación es algo que hasta ahorita yo no había escuchado, no había tenido pues el gusto de escuchar o de, ahora sí que a modo de sugerencia, de aprender y de poderlo aportar, porque es otra de las aristas desde las cuales también se puede analizar estas expectativas y que se tiene incluso que analizar porque sí son influencias en la construcción de las mismas expectativas, que eso es lo que yo quiero estar ahorita entendiendo y comprendiendo, ¿no? Pero es algo que pues yo no ahorita no podría profundizar o ahondar realmente, sino que sí es algo que queda anotado y apuntado para poder tenerlo en cuenta en este análisis y construcción de la expectativa, porque sí tendría que estar yendo con mis becarios y con mis sujetos de investigación a preguntarles y a cuestionarles en este sentido sobre pues incluso qué tipo de influencias se tienen y se obtienen a través de estos medios de comunicación, de acuerdo incluso hasta de las redes sociales, ¿no? Porque pues el tiempo que pasan y dedican en estar en contacto con estos medios y ahora más en estos tiempos de pandemia, el ver cómo están influyendo en sus construcciones futuras, en las expectativas más bien. Pero agradezco mucho esta intervención y este comentario, porque creo que nadie había hecho como en esta línea esta participación en mi trabajo, además el poder ver que, por ejemplo, los jóvenes, y como bien me refería también mi director de tesis, esta categoría joven, qué tanto cómo es que está construida, cómo es que está concebido el joven hoy, e incluso más becario, ¿no? Siendo becario, ¿de dónde está recibiendo influencia? Sí, es un apoyo y un incentivo económico, sí, pero su movilidad social subjetiva se construye a partir de expectativas de qué factores están influyendo. Entonces, agradezco mucho ese comentario. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra Eliseth Morales. Pues es momento de concluir esta presentación. Muy interesante su plática. Y bueno, no sin antes hacer la entrega de esta constancia virtual que a letra dice el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado
e Investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Eliseth Morales Vanegas y Raúl García García por la impartición de la ponencia técnica titulada Programas para el Bienestar Social como incentivo para la construcción de movilidad subjetiva, jóvenes escribiendo el futuro. A todo el público les pido activar su micrófono para brindarles un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a pasar con la tercera presentación de la mañana. Esta presentación nos las va a exponer Abraham de León Heredia y Glendis Garces. Si me pueden confirmar que están en la sala y están listos. Sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, ellos nos visitan de la Universidad Iberoamericana y nos van a exponer el tema Masculinidad con base de selfies publicadas en Green. Determinismos por posturas. Adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias al Politécnico y a Lupixa por recibirnos para exponer nuestros artículos que vamos a comentarles a continuación. Y bueno, yo les voy a hablar de la masculinidad en base a las selfies publicadas en Grindr. Para aquellos que no sepan, Grindr es una red social que está dedicada para el público homosexual masculino para hacer las mismas funciones que hacen en otras redes sociales, como es que es encontrar pareja. Bien. Así se puede avanzar. ¿Qué implica ser visible dentro de la comunidad gay? Bueno, Javier Guerrero nos dice que en su artículo de las tecnologías del cuerpo, exhibición y visualidad, definen como un sujeto visual aquella persona que hace consciente de la gente de la mirada con el objeto del discurso y que es un arma necesaria para ser visto o apreciado. Entre las personas de homosexuales está un fenómeno que se llama la invisibilidad, donde Pierre Bourdieu nos dice cómo las personas que son homosexuales se invisibilizan por miedo al rechazo o, por ejemplo, en algunos países como Egipto es peligroso ser gay porque es un delito. Entonces las personas lo que buscan es tratar de aparentar ser más masculinos para no dar sospechas de que son homosexuales. Ahora, ¿qué implica ser masculino? Es lo que vamos a averiguar en esta investigación que realizamos, llevando teorías al uso del Grindr. Otro elemento que nos dice Pierre Bourdieu es sobre el hábito, y que es un vínculo entre las estructuras sociales y la práctica de sus actores. Grindr como aplicación social es la perfecta convergencia entre la tecnología y la red sexual de encuentros sexuales. Nosotros lo que estamos haciendo es llevando esta investigación dentro de las humanidades digitales, que son las encargadas de investigar la relación entre cultura y tecnología. Entonces, Grindr se centra perfecto en este estudio porque nos va a explicar el fenómeno que vamos a tratar de averiguar. Encontramos tenemos que definir primero qué es masculinidad. Y realmente no existe algo que nos defina qué tanto es masculino o qué tanto uno deja de ser masculino. No existe algo esencial. Eso son características que se adaptan según la cultura y el momento histórico de las sociedades. Entonces siempre ese concepto es como muy, muy cambiante. Nosotros encontramos que un estudio de Amberley Gale y Michael Lewis que nos habla y se titula Cuando la cámara miente, las selfies como falso indicador de dominación. Ellos lo que nos explican en este estudio que realizaron en su facultad de psicología, les hicieron el experimento donde le daban un celular a las personas y les pedían que se tomaran una selfie y que imaginaran que la selfie era para una red social y para su perfil de LinkedIn. Y encontraron que las personas, cuando se tomaban la selfie para redes sociales, siempre tomaban la postura de tomar la foto desde arriba o desde abajo. Y encontraron el fenómeno que las mujeres la toman desde arriba, para parecer más sumisas y más atractivas, y los hombres la toman desde abajo para parecer más dominantes, y que cuando ambos usaban su foto para el perfil de trabajo, que era en LinkedIn,
la foto era frontal. Entonces nosotros estamos llevando este mismo posicionamiento a Grindr. Grindr, la característica que tiene es que ustedes pueden meter en su perfil no solo las cosas que se meten en las demás redes sociales, como es estatura, peso, hobbies y demás. La característica importante que tiene es que también se determina la postura sexual que uno como homosexual prefiere, ya sea activo, pasivo o inter, que es la persona que cumple los dos roles. Entonces, nosotros lo que estamos descubriendo es que las personas al tomarse la selfie, cuando se lo toman de una manera que se consideraría dominante, se manifiestan como activos. Y cuando se toman una postura sumisa, se relacionan como pasivos. Lo que nosotros hicimos fue cosechar perfiles de la semana del 15 al 20 de junio del 2020 en la aplicación de una manera aleatoria en 350 individuos. Y lo que encontramos fueron estos números, donde mayormente los que retratados desde arriba se definen como más activos y los retratados desde abajo se definen como más pasivos, y los que se retratan frontalmente, que corresponderían a los versátiles, también se repite esta tendencia. A modo de resumen, los resultados obtenidos nos indican el consenso visual de que se cumple que el ángulo retratado denota su inferioridad o superioridad con respecto a lo que se mira y se encuentra activo en las selfies. En este sentido, hemos comprobado su relación con la cultura visual de los usuarios de Grindr. En cuanto a la representación visual, si atendemos a lo que nos dice el historiador Lermanovich, estarían replicándose mediante los propios selfies en términos bordianos sobre este término de invisibilidad y sobre ser o no masculino, integrando al hábito de la comunidad que se repite en esta misma aplicación. Y pues estas son las referencias y esto es lo que encontramos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Abraham. Muy interesante la presentación. Y vamos a ver si en el público hay alguna mano levantada que quiera participar. Aproveche a preguntarle algo sobre este trabajo. Estoy viendo en el chat que han tenido algunos problemas para levantar la mano. No sé si sea así, ¿cierto? En la parte inferior derecha, en la pestaña de participantes, solo hay que ubicar su nombre, posicionarse ahí y ahí está para levantar la mano. Pero bueno, ¿alguien que quiera participar? Yo, pues, y ya le voy a virtual. Gloria, eres. No, Melissa, ¿no? Melissa. Sí. Bueno, vamos a pasar con tu pregunta y después le damos paso a Gloria, que también levantó la mano. Adelante, Melissa. Gracias Abraham, y gracias también a tu compañero que no recuerdo el nombre. Bien. Felicitaciones por el trabajo. Quería platicarles, estoy dirigiendo una tesis que justo apela a los vínculos en Grindr, sobre todo interseccionando la clase y la racialización, ¿no? Cómo opera el clasismo y el racismo frente a las acciones que hacen los sujetos. Quería saber si ustedes han explorado esa intersección y un poco si sí, ¿qué han encontrado? Gracias. No, yo más bien me estoy yendo sobre el prejuicio sobre que ser femenino y se relaciona con, si eres femenino, por ende vas a ser pasivo. Ese es el prejuicio que es dominante. Y eso no importa raza, bueno, sí, ni raza ni condición social. Eso como que he visto que es homogéneo en todas las clases, o por lo menos los que están en Grindr, siempre como que criminalizan mucho el ser pasivo y ser femenino. Entonces, lo que yo quería averiguar con esto, que cuando encontré este otro estudio sobre la posición sobre las fotos, era relacionar si se repetía el mismo sistema y pues al parecer sí. Muchas gracias. A ti. Muy bien, gracias por la pregunta y la respuesta. Ahora escuchamos a Gloria Naí Palencia. Por favor, desactiva tu micrófono y adelante. Hola a todos. Hola, Abraham. ¿Qué tal? Muy interesante tu trabajo. Yo tengo como una duda que quizá nos surge a muchos que no estamos en esta área. ¿Cuál sería un poquito, como a grandes rasgos, la justificación de hacer este tipo de trabajos? O sea, después de
presentar todos estos resultados y decir esto como qué significa, qué nos aportaría pues a la sociedad para que nos quede a todos mucho más claro la importancia de que se siga haciendo este tipo de trabajos. Claro. Gracias. Lo que pasa es que estas redes sociales entre el público homosexual son como de uso muy común, pero repiten los mismos problemas que se están como visualizando ahora, como por ejemplo con los movimientos del Me Too, que se alía un poco, o sea, que es muy particular sobre el movimiento feminista, donde al hombre, aunque como es homosexual, se repite esta criminalización de ser femenino o ser más mujer, sin que cada quien lo interpreta como quiere. Entonces, creo que investigar y ver cómo es que nosotros repetimos los mismos patrones nos ayuda a entender cómo esto provoca más problemas, porque a final de cuentas ser femenino o ser masculino realmente no implica nada más que un valor que le dé la persona. Y en base a eso, la gente se problematizan más cosas, porque por ejemplo, muy particularmente en Egipto, usaron Grindr para cazar a las personas que eran homosexuales. Y entonces la policía se alió con espías que metieron que empezaron a buscar en la aplicación y los arrestaban, porque en Egipto ser homosexual es un crimen. Entonces este tipo de cosas nos ayuda a ver cómo es que estos fenómenos de violencia se llevan a las mismas redes sociales. Ok, entiendo. Pues muy importante y muchas felicidades. Gracias. Muy bien, tenemos la última pregunta. Se la vamos a ceder a Miguel Morales. Por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Claro, buenas tardes. Buenos días. Bien. ¿Qué tal? Sí tengo una duda porque ahorita acabas de comentar de que acabas de decir que estabas viendo por el prejuicio de entre lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué tanto afecta que en tu perfil tengas el estándar sobre tu estatus de VIH? Porque sé que también eso es un prejuicio en la comunidad sobre si lo tienes o no lo tienes, qué tanto te podría afectar el tener esto en la red social, que si tiene importancia en si eres masculino o femenino o no presenta ninguna importancia. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que Grindr tiene como una política muy clara sobre eso, porque deja que tú puedas hacer público tu estatus de VIH o incluso te da la opción de que te dé recordatorios para que te hagas un testeo y sepas tu estado serológico, ¿no? Si eres portador o no y en qué estatus estás. Pero eso se lo deja al usuario para que el usuario lo ponga o no lo ponga. Entonces, esa es otra, o sea, entran muchos discriminantes, te digo, en la comunidad, como es, por ejemplo, también sobre el estatus serológico de las personas. Y eso, Grindr lo trata como de combatir, haciendo como público estas opciones y dándote esta opción más, pero ahora sí que depende de los usuarios. Ok, gracias por la respuesta. A ti por tu pregunta. Bien, pues muchas gracias. Fue muy interesante la ponencia. Llegó el momento de concluir, no sin antes hacer la entrega de esta constancia virtual, que a letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrados e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Abraham de León y Glendis Garces por la impartición de la ponencia técnica titulada Masculinidad con bases en selfies publicadas en Grindr, determinismo por posturas. Así que a la audiencia les pido que desactiven sus micrófonos para brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con la siguiente presentación. Nos informan si está en la sala. Los mismos. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Perfecto. Igual nos acompañan de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México,
y nos van a exponer el tema Instagram, construcción social de lo visual, ensayo sobre un tema de comunicación relacionado con los nuevos medios, con la comunicación digital. Así que te cedo la palabra y adelante, estás en tu foro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Nuestra presentación, pues básicamente escuchando la primera presentación que tuvimos al inicio de la sesión y en la sala, creo que dialoga mucho con la de identidades de los postmilenios, o sea, la primera presentación que tuvimos. Y es que también nos estamos basando en hacer un estudio acerca de esa construcción social de la imagen a través de la aplicación de Instagram y cómo esta imagen pues va a tener diferentes usos y fines por parte del usuario. Como vemos, esto ha sido o se ha formado o ha formado parte de los nuevos medios y de sus lenguajes, tal como nos expone Manovich, y es uno de los autores principales con los cuales dialogamos con respecto a su teoría de los nuevos medios. Y por ende, partiendo de lo que nos plantea este autor, nos dice pues que podemos llegar a la conclusión de que efectivamente Instagram es una especie de hibridaciones y que evidentemente están controladas. Analizar el enfoque de las selfies y el fenómeno del espejo y el narcisismo, todo esto lo vamos a ver, pues como ya mencioné, bajo la mirada del autor Lech Manovich y su equipo, o sea, lo que trabajó su equipo va a ser el objeto central de este trabajo. Vamos a contar también con la mirada de otros autores como McLuhan y su perspectiva de los medios de comunicación e imagen y sus teorías enmarcadas en la llamada postmodernidad, así como los cambios que Internet ha propiciado en nuestra sociedad y esto que fue expuesto por parte del autor Manuel Castel. Pero todo esto sin perder de vista un análisis de la fotografía como el paso de una serie de avances y descubrimientos de siglos anteriores. Como parte de la introducción, pues hemos visto que la fotografía le ha permitido al ser humano capturar por primera vez una imagen sobre una superficie fotosensible a través del uso de la luz y de algunos elementos químicos. Pues partiendo del estudio de estos temas de construcción social de la imagen y de los determinados nuevos medios, la apropiación de los jóvenes en este espacio digital ha formado parte de cómo utilizan y de cómo han sido decisores o no para la selección en este caso de nosotros, como tema a tratar. El concepto, dentro de los conceptos de construcción social, vamos a ver nos apropiamos del expuesto por Dolores Salinas en su tesis doctoral, el cual plantea que la construcción social es la importancia que concede a la influencia de la sociedad para explicar la formación o la construcción del individuo, desde su actividad tanto cognitiva como su desarrollo intelectual, comunicacional, del signo y de la dirección de sus interacciones con otros individuos y por ende de su identidad sexual. Vamos a trabajar también, o trabajamos también, con el concepto de identidad, el cual nos apoyamos en Stuart Hall, quien aboga que el concepto acepta que las identidades nunca se van a unificar en los tiempos de la modernidad tardía. Están cada vez más fragmentadas, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Como pregunta de investigación vamos a partir, pues, de qué manera se va a construir la imagen social mediante la red social de Instagram. Hemos visto que la imagen se va a convertir no solo en un medio de expresión, sino en una prescripción de sentidos, y se va a convertir también en una forma natural y espontánea de nosotros relacionarnos con los demás. Vemos cómo la imagen va siendo revalorizada y también pues nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la construcción social de lo visual. Tanto el sujeto como el individuo se encuentran en una constante suma como ente social y participativo de la realidad que los circunda. Y aquí vimos lo que mencioné anteriormente del concepto de identidad. Dentro de nuestros resultados y de las discusiones que tuvimos teniendo en cuenta el análisis de varios textos y de una revisión bibliográfica, vemos que en el caso de los nuevos medios, utilizando pues a Manovich, nos plantea que la interfaz va a moldear la manera en que el usuario concibe el propio ordenador. Por tanto, en términos semióticos, la interfaz del ordenador va a actuar como un código que transporta mensajes culturales en una diversidad de soportes.
De aquí va a partir entonces ese análisis cultural y los estudios de software que nos plantea Manovis para analizar a grandes rasgos conjuntos y flujos de datos de tipo cultural, siempre utilizando técnicas de visualización y computacionales. Volvemos a lo que mencionaba mi compañero, y es que esto se relaciona con el estudio de las humanidades digitales y cómo esto estudia pues el fenómeno y la interrelación entre la cultura y la tecnología. Instagram se va a convertir en una aplicación más que permite esta autocomunicación de masas y por consiguiente va a formar parte de esa construcción social de la imagen. Podemos decir que con este advenimiento tecnológico y la plataforma de Internet y todo lo que nos permite, Google es básicamente un servicio de recuperación de información. La red social Twitter es para noticias e intercambios de enlaces. Facebook, pues básicamente para comunicación social. Flickr para archivar imágenes, y pues Instagram, en este caso, en nuestro caso de estudio, lo podemos decir que básicamente se centra en esa comunicación visual estética, viendo cómo Instagram, en palabras de Manovis, pues va a representar aquí una nueva cultura fotográfica. A modo de conclusión, podemos decir que Instagram pues representa esa nueva cultura fotográfica. Internet va a significar una gran fusión entre lo multimedia y va a convertirse, por ende, en un entorno tanto de producción como de consumo simbólico. Y el nuevo lenguaje transmedia intertextual va a estar transformando nuestra cultura. Evidentemente, en un mundo en el cual tanto el consumo como la producción social van de la mano y convergen entre sí, y aquí me apoyo en Jensi, esto se va a convertir pues en un metamedio. Nuestra cultura visual se va a empezar a desarrollar a través de la multiplicación icónica que ha sido propiciado pues, por las cámaras digitales que ya pues están incluidas hasta en nuestro teléfono. Básicamente, el usuario de Instagram va a construir su identidad mediante las imágenes que comparte, y también a su vez va a estar construyendo pues esa imagen pública de su entorno y lo que le rodea. Hasta aquí. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o duda? Muchas gracias por tu participación, Glendis Garces. Entonces, bueno, pues damos por concluido esta ponencia. Realmente fue un tema bastante interesante. Gracias. Y no sin antes entregarte tu reconocimiento, que ahorita va a ser publicado aquí está. Bueno, que a letra dice, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Glendis Garces y Abraham de León por la participación en la ponencia técnica titulada Instagram, Construcción Social de lo Visual, ensayo sobre un tema de comunicación relacionado con los nuevos medios o con la comunicación digital. Así que les pido a todos desactivar sus micrófonos para brindarle un fuerte aplauso. Muy bien, gracias por la participación, Glendis. Gracias a ustedes por la invitación. Adelante. Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente presentación. Por favor, confírmeme si se encuentra Mayra Margarito Gaspar. Yo la veo conectada, pero que ¿A sus órdenes? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar con su presentación. Ella nos visita desde la Universidad de Guadalajara y nos va a presentar la perspectiva infantil y las características femeninas. Así que le cedo el micrófono y está usted en su foro. Muchas gracias. Agradezco a todos pues su asistencia y espero que esta investigación les parezca tan interesante como a los que la hemos realizado. Como ya les comentaron, somos parte de la Universidad de Guadalajara y estuvimos trabajando este tema que corresponde precisamente a la perspectiva de los niños y las niñas con respecto a lo que se considera propiamente como femenino. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. En este sentido, nosotros tenemos, así como a grandes rasgos, les voy a platicar de que esta investigación trataba de observar cuál era el concepto de feminidad de los alumnos de una escuela primaria que están entre los 6 y los 12 años
Y para esto observamos cuáles son las características que ellas consideran como propio de lo femenino o de las mujeres. En este sentido, nosotros tratamos de observar esta caracterización de la mujer a partir de dos actividades que consistían, por una parte, tratar de darle a las mujeres una característica a partir de un listado o bien haciendo descripciones libres. En este sentido, nosotros observamos que hubo diferencias significativas al realizarlo de una u de otra forma, lo cual nos propone observar un doble discurso de lo femenino. Por una parte, podemos observar lo que ellos aprenden y escuchan, y por otra, lo que se presenta como un ideal en diversos textos de comunicación, sobre todo. Partimos del supuesto de que la identidad de género no refiere a cuestiones biológicas, sino que es una construcción social y que por lo tanto podemos analizarla y estudiarla desde esta perspectiva. Nosotros trabajamos con 542 niños entre 6 y 12 años de 2 escuelas primarias de Guadalajara de clase media. Y como ya les había comentado, pues es en una actividad que consistía en 2 ejercicios. Por una parte, seleccionar de un listado las características que ellos consideraran propias de las mujeres y por otra parte, tratar de describir a personajes femeninos que ellos mismos construyeran. Nuestro acercamiento metodológico partió de una adaptación del modelo de contenido de los estereotipos propuesto por Fiske, Cuddy, Lick y Xu. Estos autores afirman que se puede observar los diferentes estereotipos a partir de los índices de competencia y afecto. Nosotros además agregamos el índice de belleza por ser uno de los elementos que más he observado relacionado con la visualización de lo femenino. En el caso de los estereotipos de género, los autores afirman que los hombres son representados con un alto índice de competencia y un bajo índice de afecto. En cambio, las mujeres se muestran con un alto índice de afecto y un bajo índice de competencia. Trabajamos con 18 grupos, que fueron 2 grupos por grado en un plantel y un grupo por grado en el otro. Como ya les había comentado, fueron en 2 escuelas primarias y las 2 actividades se trabajaron en una sola sesión. La primera actividad consistía en la descripción de personajes femeninos a partir de un listado. Como ya habíamos comentado, identificaban atributos femeninos de una lista de características. Sin embargo, también pusimos un personaje masculino para tratar de hacer la diferenciación de cuáles eran las características propiamente femeninas y cuáles también se les atribuía al género masculino. En el segundo momento también se les pidió describir a 2 personajes de una historia creada por ellos mismos y de la misma manera también se les pidió que describieran personajes masculinos para tratar de observar nuevamente cuál era lo que ellos consideraban como propio de lo femenino y cuál era indistintamente femenino o masculino. En esta tabla nosotros observamos las características que se propusieron en el primer ejercicio, cuáles eran las que se consideraron exclusivamente para la mujer, de ternura, tranquilidad, sociabilidad, envidia, molestia, berrinche. Estas características que estoy enunciando fueron las características que se les propusieron a los alumnos para que trataran de identificarlo con el personaje femenino, con el personaje masculino. Y la cantidad que aparece allí expresada es la cantidad de alumnos que lo relaciona exclusivamente con la mujer. De esta forma, nosotros podemos observar que los indicadores que están relacionados con la belleza, en el caso de los niños de primero fueron de 28 alumnos los que lo relacionaron exclusivamente con, 28 alumnas, porque aquí hicimos el desglose de cuáles eran los resultados por género, cuáles fueron el resultado de las niñas y cuáles fueron los resultados de los niños. De las niñas obtuvimos que solamente el 28 de las niñas los relacionaron con un alto índice de belleza, con bajo índice no encontramos ninguna,
con competencia fueron 12, con bajo índice de competencia 11, con alto índice de afecto 32 y con bajo índice de afecto 5. En el caso del segundo grado, pues obtuvimos los resultados que se muestran a continuación: 30, 3, 16, 5, 35 y 6. En el caso del tercer grado, observamos que fueron 24, 0, 17, 0, 29, 4. En el cuarto grado fueron 21, 0, 26, 1, 37, 0. 24, en el quinto grado fueron 24, 2, 32, 1, 41, 0. Sexto grado 23, 0, 29, 0, 36, 2. Como podemos observar, bueno, es significativamente más importante todos los índices que nos representan una alta tasa, ya sea de belleza, de competencia o de afecto, en el caso de las niñas y su relación con los personajes femeninos. En el caso de los varones podemos observar que esta tendencia también permanece, en donde también se observa que hay un mayor vínculo con lo que serán los altos índices, tanto de belleza, de competencia como de afecto. Solamente en el caso de competencia observamos que hay una diferencia un poco más significativa con respecto a las mujeres, en donde también los niños relacionan a los personajes femeninos o al personaje femenino con un bajo índice de competencia. Nosotros pudimos observar que los datos recabados exponen que los niños y las niñas en edad preescolar tienen conformados estereotipos de género que corresponden a los roles tradicionales. Estos roles tradicionales son los que habíamos comentado en un principio, esto es que las mujeres están relacionadas con un alto índice de belleza, un alto índice de afecto. Sin embargo, en lo que sí no pudimos observar fue en el bajo índice de competencia. De hecho, pudimos observar que los personajes femeninos no se vislumbra una variación importante con respecto a este rubro, sino por el contrario, que las mujeres no se describen sistemáticamente con un bajo índice de competencia como lo establecen los estereotipos femeninos. Por el contrario, de hecho, se les relaciona más con un alto índice de competencia. El primer ejercicio muestra que los niños ubican los estereotipos de género y los señalan como cualidades socialmente aceptadas. Sin embargo, cubre todo, sobre todo en los grados más avanzados. El segundo producto expresa una postura más crítica hacia esos estereotipos y propone una imagen de feminidad más acorde con los retos sociales que enfrentan las mujeres en el contexto actual. ¿Qué es lo que nosotros pudimos deducir de esta situación? Bueno, cuando nosotros hicimos el primer ejercicio nos sorprendió porque nosotros esperábamos una situación contraria, que los niños que estaban en grados más avanzados fueran los que tuvieran una postura menos acorde con los estereotipos. Sin embargo, fueron los niños de primero, segundo y tercer grado los que mostraron tener una visión más un poco distinta de la mujer, y los niños sobre todo de quinto y de sexto grado eran los que seguían más los estereotipos femeninos. En este sentido, nosotros pudimos suponer que también ocurrió esta situación debido a que los niños más pequeños no alcanzaban a entender todas las palabras o todos los conceptos con los que se les presentaron. A pesar de que se les explicaron, sí hubo algunos elementos que nos llevaron a determinar que no todos los niños se habían comprendido por completo los conceptos y que en algunos casos solamente habían hecho el ejercicio sin una reflexión un poco más profunda. En cambio, los niños de cuarto, quinto y sexto respondieron de acuerdo a lo que ellos pensaron que nosotros queríamos que ellos respondieran. Es decir, lo hicieron de acuerdo a lo que se les ha enseñado en los medios de comunicación sobre todo, o que han visto en las relaciones, que es lo socialmente aceptado. Sin embargo, cuando hicieron el segundo ejercicio, es decir,
cuando hicieron su propia descripción de los personajes femeninos, pudimos observar que ocurrió el fenómeno contrario. Los niños más pequeños hicieron personajes que eran más acordes a los estereotipos socialmente aceptados, mientras los alumnos más grandes hicieron personajes que de alguna manera retaban un poco estos estereotipos. En este sentido es por lo que nosotros podemos deducir que los alumnos, conforme van creciendo, sí empiezan a cuestionar estos estereotipos, aunque son bien reconocidos por ellos, qué es lo socialmente aceptable como femenino y como masculino. Nosotros tenemos entonces que las transformaciones sociales no se reflejan de forma inmediata en los discursos. Es decir, los alumnos tienen vivencias cotidianas y a pesar de que ellos dentro de sus vivencias pueden observar personajes femeninos que no sean tan acordes con estos estándares en donde la mujer tiene que ser bella, tiene que ser afectuosa y cariñosa y tiene que tener poca competencia, a pesar de eso, de todos modos sí reconocen esos elementos como propiamente femeninos y por eso pudimos observar que los niños repiten la predominancia de los estereotipos tradicionales que han aprendido mediante la observación y la comunicación, sobre todo en el primer ejercicio y como decíamos, sobre todo en los niños de edades más avanzadas que entendían más a fondo estos conceptos, porque se les manejó como conceptos y no como características para evitar una situación que nos pudiera señalar como femenino o masculino, es decir, para decir bonito, para decir feo, en lugar de hacer ese señalamiento ya fuera de masculino o de femenino, decidimos establecerlos como conceptos. Y esto de alguna manera implicó un reto más grande para los niños pequeños. No obstante, la introducción femenina a estos ámbitos de producción y su papel cada vez más activo en puestos directivos ha permitido una reformación incipiente del concepto de feminidad, como ya pudimos observar precisamente en el segundo de los ejercicios. Una cosa que nos pareció muy interesante es que si bien los alumnos no manejan la cuestión de que las mujeres tienen un bajo índice de competencia, en el caso de las mujeres, generalmente el índice de competencia con el que más lo asocian es con la inteligencia. Los otros elementos que también podían ser acordes a lo que podía representar la competencia, como lo que era la eficiencia o el coraje o la valentía, en esos casos no eran como tan importantes para los alumnos relacionados a las mujeres. Generalmente la competencia de los personajes femeninos se centraba exclusivamente en lo que era la inteligencia, en contraposición con los personajes masculinos, en donde sí podíamos observar que los bajos índices de competencia aparecen muy pocos y los altos índices de competencia eran como más abiertos, no solamente con la cuestión de la inteligencia. Una de las cosas también que pudimos observar y que también nos pareció significativa es la diferencia que va a haber al momento de representar lo masculino y lo femenino. Como ya pudimos observar en las tablas que habíamos presentado hace un momento, lo femenino se considera con un alto índice tanto de competencia como de afecto y de belleza. Y los bajos índices aparecen de manera muy escasa en el caso de lo femenino y cuando aparecen siempre es con una forma eufemística de decirlo, es decir, si los personajes que construían eran feos, no decían, es una niña fea, decían, es una niña poco bella, o es una niña ligeramente no bonita, con un tipo de construcciones a veces incluso un poquito afectadas para no decir fea. En cambio, cuando se hablaba de personajes masculinos, se podía construir tanto con altos índices como con bajos índices de competencia, de afecto y de belleza, y se podía poner la contraparte sin este tipo de eufemismos, lo cual nos revela también una situación interesante con respecto a la manera en que, si bien podemos caracterizar a una mujer,
se nos vuelve a repetir lo que es socialmente aceptado para un personaje femenino y lo que no sería socialmente aceptado para un personaje femenino. En este sentido, también quisiera solamente resaltar ya por último que los autores que revisamos sobre este modelo de estereotipos nos señalan que cuando los personajes se manifiestan con un alto índice de competencia y de afecto, se manifiestan como estereotipos positivos. En este sentido, nos pareció interesante observar cómo los alumnos, aun cuando siguen estos estereotipos tradicionales de género, de cualquier manera siempre tratan de relacionar a la mujer con un aspecto positivo, mucho más que a los personajes masculinos. Y desde esta perspectiva sí fue una revelación bastante interesante. Les agradezco muchísimo su participación en este foro y espero sus preguntas. Muchas gracias por la presentación, sin duda también muy interesante. Así que vamos a escuchar al foro. Si tiene alguna pregunta, por favor levante la mano. Tenemos tiempo suficiente para hacer preguntas. ¿Alguien del foro le externa la invitación de hacerle una pregunta? Creo que hoy no quieren participar. ¿O alguien que quiera abrir su micrófono? Adelante. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. ¿Quién eres? Gracias. Quisiera hacer un comentario y pregunta, por favor. Adelante. Excelente trabajo. Me llama mucho la atención la forma en que llevaron a cabo toda esta investigación. Solamente me gustaría saber un poco más a detalle cómo se trabajó porque es diferente cuando nosotros hablamos de una niña o un niño de 6 años en su construcción social y cultural que a un niño o niña de 12 años y cómo hacerle llegar la información de la pregunta respecto a la construcción de una identidad, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros, la idea que nosotros teníamos era observar precisamente las diferencias que se iban construyendo con los niños desde los 6 a los 12 años, porque se nos dio la facilidad de trabajar en ambas escuelas con todos los grupos y nos pareció como muy interesante poder observar cómo se iban dando esos cambios con respecto a los niños de 6, 7, 8, 9 hasta los 12 años. En este sentido nos apoyamos mucho con los maestros, trabajamos solamente una sesión que, por ejemplo, en el caso de los niños de sexto año, quinto y sexto años duró solamente 1 hora, en el caso de los niños más pequeños duró 2 horas, precisamente porque lo que tratábamos era como de hacer estas construcciones. Y bueno, el trabajo que se nos dio en un primer momento fueron empezar con los niños más pequeños, como ya comentamos. Primero que nada se les explicó cada uno de los conceptos, se les comentó qué era lo bello, qué era lo eficiente, qué era la valentía, y todos estos conceptos se les fueron explicando, se les pusieron algunos ejemplos, se les contaron algunas pequeñas anécdotas donde se les explicaba precisamente cuáles eran estos elementos. Para esto también se les había pedido a los maestros que trabajaran un poco, esto fue antes, que trabajaran unos días antes con lo que era pues la cuestión del cuento, porque se les iba a pedir que construyeran una historia y que describieran a los personajes. Entonces pudimos realizar este trabajo gracias al apoyo de los maestros y que los maestros nos estuvieron acompañando precisamente durante la realización de ambos ejercicios para que nos ayudaran a tener como esta empatía y esta comunicación con los alumnos, porque de repente
sí nos encontramos con que es muy distinto. Es la primera vez que hemos hecho un estudio con alumnos tan pequeños, entonces sí nos encontramos con que es muy diferente la manera en cómo te tienes que dirigir a un niño de 6 años, de repente hasta bajar el nivel pues del lenguaje que utilizas para que sea más entendible con ellos. Entonces sí fue necesario tener este apoyo de los maestros para poder hacerles llegar precisamente sobre todo la cuestión de los conceptos. En el caso, por ejemplo, de las descripciones y de la construcción de los cuentos fue algo un poco más sencillo porque es algo con lo que ellos ya tienen más experiencia y con lo que ellos, insisto, ya se les ha pedido que trabajaran a los maestros en una sesión anterior. En este sentido, sí consideramos que en el caso de los niños, sobre todo en el primer ejercicio, como ya les voy a comentar, en el caso de primero, segundo y tercero, los resultados no creo que nos hayan reflejado tanto lo que es la construcción de identidad de los alumnos, porque en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la abnegación, en el caso, por decir algo, de la sociabilidad, creo que los alumnos no alcanzaron a entender muy bien los conceptos y que desafortunadamente los resultados no nos arrojan exactamente lo que los niños consideran que es lo propiamente femenino o masculino. Por eso es por lo que decíamos que nos enfocábamos sobre todo en el caso del primer ejercicio exclusivamente en lo que eran los resultados de los niños más grandes, porque pensamos que la manera en cómo los niños relacionaban o vincularon a los personajes femeninos con lo que pudiera ser la abnegación o que vinculaban al personaje masculino con la abnegación, no siempre corresponde con su manera de construir la cuestión de género, sino fue una cuestión más bien como de resolver el ejercicio exclusivamente para continuar con lo que seguía. Entonces sí tuvimos allí un problema un poco fuerte con respecto a lo que fue la construcción de los géneros a partir de estos conceptos con los niños más pequeños. Gracias, Mayra. ¿Alguien más que guste externar una pregunta? Bueno, pues al parecer ya no hay preguntas, así que le agradezco mucho su presentación, doctora Mayra Margarito. Así que no sin antes hacerle entrega de esta constancia electrónica, que a título dice el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Mayra Margarito Gaspar por la impartición de la ponencia técnica titulada La perspectiva infantil de las características femeninas. Así que pido a todo el foro que activen sus micrófonos para brindarle un fuerte aplauso. Les agradezco mucho la invitación y el espacio para poder compartir este trabajo. Claro que sí. Bueno, antes de continuar con la siguiente presentación, vamos a dar un receso de 5 minutos para que los siguientes presentadores ya se vayan alistando y los vemos ahorita en 5 minutos. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a comenzar. Para mí es un honor presentar a la doctora Melissa Fernández Chagoya, quien nos visita de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que nos va a presentar el tema La Sor Juana que yo quiero. Interminadas reflexiones sobre la interpretación y representación de Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santanilla en el feminismo contemporáneo. Así que le cedo el micrófono y el espacio es su foro. Gracias. Bueno, pues nada, platicar que estoy particularmente emocionada. Para mí siempre es un placer compartir
con el Poli, con UPIXA, ya he tenido la oportunidad en otras ocasiones de compartir saberes, conocimientos y reflexiones y pues eso, demostrarles mi profundo cariño y respeto a su institución. Les platico, este trabajo estoy coqueteando, digamos, con una metodología documental, no siendo historiadora, ¿no? Mi formación original es antropología social, aunque después me especialicé en las ciencias sociales, pues, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que les presento a manera de casi que pensamientos en voz alta, ¿no? Y a propósito, por supuesto, de un capricho que tiene que ver con reivindicar a Sor Juana como una de las primeras feministas, incluso antes de aquellas que nos aseguran son el origen del feminismo. De manera muy general, ella nace en San Miguel Nepantla en 1648 y muere, SIC, en la noble y leal Ciudad de México en 1695. Dicho sea de paso, la Universidad del Claustro de Sor Juana, me gusta decirlo, no solamente se llama así, sino que efectivamente es el Claustro de Sor Juana. Estamos ubicadas y ubicados en el ex convento de San Jerónimo. Ok, ¿de qué les voy a hablar, aunque de manera muy breve? La representación de Sor Juana, esto es, desde dónde la hemos leído y cómo la hemos construido, sus interpretaciones, y aquí ocupo a manera de epígrafe algo que ha dicho uno de mis maestros en el mundo de Sor Juana, que se llama el doctor Daniel de Lía Luna: cada quien hace a su Sor Juana a imagen y semejanza. Y bueno, este planteamiento, Sor Juana antes de las feministas, y finalmente la Sor Juana que queremos hoy en día, no solamente en México, sino en nuestra América. Esas dos pinturas, que seguramente nos resultan muy conocidas, de Juan de Miranda y de Miguel de Cabrera, para mí es importante saber que ambas, evidentemente, estos retratos fueron hechos sin Sor Juana presente, ¿no? Entonces, desde aquel entonces ya estábamos representando a Sor Juana, ya la estábamos haciendo, de alguna forma, desde los propios deseos y principios, en este caso de los pintores, pues, pero también a partir del gran legado que nos deja Sor Juana. Ambas pinturas no fueron un retrato con la modelo, es decir, más bien se refieren a la interpretación que hace Juan de Miranda sobre Sor Juana. Luego entonces Miguel Cabrera se basa en este retrato. En este sentido también es importante decir que los estudios de Sor Juana en realidad cobran auge, ¿no? De inicio de siglo hasta las obras completas, que fue en 1957. En el Inter hubo un olvido y una laguna absoluta en torno a Sor Juana y su legado. Después viene una segunda etapa que además coincide con el tercer centenario de la muerte de Sor Juana. Y en esta segunda etapa se fortalecen las investigaciones académicas. Personas destacadas en este ámbito eran Pérez Martínez, Dorothy Jones, Enrique Ureña y por supuesto Sarapot Herrera. La tercera etapa, sobre todo marcada en la actualidad, trae consigo la tradición biográfica, ¿no? Digamos que nos deja la primera, la rigurosidad académica que aprendemos de la segunda y estos atisbos de ficción, ¿no? Y a mí me gusta pensarlo, en realidad ficción siempre ha habido, ¿no? Solo que ahora la aceptamos y la decimos frente a frente. Esta es la Sor Juana que yo quiero. ¿A partir de qué? De las problemáticas actuales que me encantaría pensar, ¿no? E imaginar lo que Sor Juana diría hoy en día de las cosas que se han logrado. Interpretaciones. Así como yo les presentaba a esas Sor Juanas conocidas y que por ahí tienen como ya archivo histórico y como patrimonio de la humanidad, acá les presento otras interpretaciones mucho más actuales. La primera de Sandra Valenzuela, artista visual, la segunda de Carolina Alcocer, diseñadora, ¿no? A propósito de hacer nuestra a esta Sor Juana, que a mí me gusta creer que hay una Sor Juana dentro de nosotras, ¿no? Bien, ¿cómo hago este trabajo? Una revisión en torno a obras determinadas, las cuales vemos en pantalla, ¿no? Y me parece que hay una coincidencia en todas ellas, y aquí me voy a permitir leer algunas de las diapositivas. Hay una coincidencia en su búsqueda por humanizar a Sor Juana. No es una Sor Juana santificada, no, es una mujer de carne y hueso, que tomó decisiones propias de su contexto para sobrevivir y ejercer la libertad. Humanizarla, pues, implicó en su momento hacer de ella un hombre, o cuando menos, aclamar su varonil inteligencia, quizás el adjetivo más usado para calificar su genio. Pareciera que, por definición, no había manera de hablar de inteligencia femenina, toda vez que este mundo parecía solo desdeñarla, e inevitablemente el de Sor Juana fue un amor marchito, el rechazo por parte del amado y el estar poseída por el no amado, una antítesis triangular. La anterior cita desvela la imposibilidad de algunos autores de aceptar su amor y deseo por otras mujeres siendo mujer. No obstante, es a la vez, lógicamente, lo que refuerza que hubo de hacer de ella un hombre,
quienes por lo general o en el imaginario de quienes se describen aman y desean a las mujeres. Esto es importante porque la vida privada ha sido, digamos, el eje central en muchas ocasiones, en muchos estudios sobre Sor Juana, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo manifiesto en mi trabajo es que las prácticas afectivas con mujeres que estableció Sor Juana responden a un pero, y este pero alude a que las mujeres pueden ser un varón y consigo poseer varonil inteligencia. Por supuesto, aquí estoy retomando los propios conceptos de sorjuanistas, siempre y cuando sea posible inmiscuirse en su intimidad. En el mundo masculinista, al igual que en la sociedad seglar, la mujer debe estar sometida a la jurisdicción masculina, la única posible en ejercer una auténtica autoridad. Al igual que en la vida laica, la figura masculina detenta la autoridad última que rige cada una de las conciencias que le están subordinadas. Esto es la configuración de una sociedad patriarcal. Sor Juana, a mi entender, también suele ser interpretada como un fetiche lésbico, ¿no? Pero construido desde la óptica masculinista. Aquí voy a citar literalmente uno de los textos más importantes de Sor Juana que se titula La Respuesta. Y fíjense, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de seguridad que deseaba de mi salvación. A cuyo primer respeto, como al fin más importante, se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria, que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Y aquí un paréntesis. Sor Juana halló en su enclaustramiento el ejercicio de la libertad, ¿no? Y lo manifiesta de manera clara. En ese contexto de la Nueva España, las opciones de las mujeres era casarse y tener hijos, como ya sabemos, ser prostitutas o ser monjas, ¿no? Entonces, me parece que también a partir de esta decisión y entre comillas, digamos, hemos hecho mucho escándalo en torno a un desconocimiento y desentendimiento de su contexto. Aquí me pregunto, ¿cuántos críticos literarios y filósofos dedican líneas, artículos y debates en torno a la sexualidad de los autores que consideramos que marcan el pulso de la construcción del conocimiento, ¿no? Y bueno, la respuesta es que en realidad son pocos, o cuando menos no ha sido el tema central, como sí lo ha sido el caso de Sor Juana y sus pasiones con mujeres, que además hemos decidido seguramente platónicas y posiblemente carnales. Otro gran debate, digamos, ¿qué es Sor Juana? ¿Una poeta o una filósofa? ¿No? Normalmente la conocemos así, y en las clases de primaria nos hacen aprendernos de memoria un poema y la suponemos una poetisa, ¿no? Sin embargo, creo que nos ha hecho falta leerla desde su filosofía, sus propios planteamientos filosóficos que, de manera aunque sea muy breve, voy a platicárselos por acá. Sor Juana antes de las feministas. La primera ola del feminismo, nos cuentan, pues, está ubicada en Europa entre la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Se empezaba a hablar y pensar la naturaleza de la mujer y consigo la jerarquía de los sexos. Aquí hay dos personajes que nos hemos aprendido de memoria que son las primeras feministas. Olympe de Gouges, francesa, Mary Wollstonecraft, inglesa, ¿no? Estamos hablando de 1791 y 1792. Sin embargo, 100 años antes, Sor Juana publica la Carta Tenagórica, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un larguísimo poema que se llama Primero Sueño, y las cartas a Lisi, ¿no? Que es precisamente la virreina, ¿no? Entonces, bueno, acá, ojo, porque son 100 años antes de lo que consideramos son las pioneras en el feminismo. Y otra cosa importante es que normalmente cuando apelamos a que ellas, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, son las primeras feministas, pues nadie se escandaliza. Si osamos decirlo de Sor Juana, en principio, lo que ya sé que nos van a decir es, ¿cómo va a ser feminista si no existía esa palabra? A ver, acá tampoco existía esa palabra y sin embargo tenemos menos reparo en suponer que sus prácticas antecedieron, digamos, la nomenclatura de las mismas. En respuesta, ¿qué podemos encontrar? De entrada es una contestación a las recriminaciones que en su momento hiciera el obispo de Puebla, ¿no? La importancia de este documento, y aquí estoy citando a Karen Esmeralda Rivera López, es que a finales del siglo XVII se empieza a cuestionar la idea de que las mujeres no deben educarse y que en su lugar debe ser el espacio de recogimiento y sumisión, ¿no? Esto que no vamos a leer porque es larguísimo y complejísimo, ¿no? Obviamente Sor Juana, como buena barroca, escribía a lo barroco, pero fíjense todas las mujeres que ella cita: Sabá, Abigail, Ana, Minerva, Zenobia, las Sibilias, Esther, Rabá, Cornelia, Lucia, etcétera, ¿no? Haciendo justo alusión a la importancia que tiene no solamente que las mujeres eduquen, sino que eduquen a sí mismas, ¿no?
Esto a mí me gusta mucho presentárselo a mis estudiantes porque ya de por sí, cuando uno hace los antecedentes de su tesis, es muy complicado para ciertas disciplinas, ¿no?, encontrar qué dijeron las mujeres, porque sí han dicho, sí hemos dicho. Ocurre que casualmente tenemos, digamos, una óptica que no nos permite mirarlas, no nos permite posicionarlas en el lugar que siempre han estado. Ahora imagínense, en el siglo de Sor Juana, hacer esta compilación. La Carta Tenagórica. Bueno, en principio, ¿qué significa? La digna sabiduría de Atenea, ¿no? Se compone de la discusión sobre la naturaleza de la mujer y su relación con el conocimiento. Sor Juana, adelantándose a su tiempo, como era su costumbre, reflexionaba la situación de las mujeres un siglo antes de lo que precisamente estas otras dos filósofas ya estaban publicando o estarían publicando en Europa. Primero Sueño es el largo poema que ella misma autodenomina Ese papelillo, ¿no? Cuenta con 975 versos. Habla del potencial del ser humano. Habla del amor por la sabiduría. Nos parece, digamos, que es en Primero Sueño donde ella logra potenciar su propia filosofía. Habla de cuestiones fisiológicas que tienen que ver con el cuerpo durmiente, ¿no? Se cuestiona qué es el cuerpo, qué es el sexo, qué es la mujer. ¿Qué es, digamos, cuál es la justificación para que a la mujer se le nieguen prácticamente todas las oportunidades que sí se otorgan a los hombres? Ojo, se lo está preguntando a finales del siglo XVII, ¿no? Recorre el alba, la noche, finalmente el resurgimiento, que es el amanecer, ¿no? Y finaliza a propósito del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Acá yo les dejo este fragmento con el que cierra Primero Sueño, y esto último en negritas, el mundo iluminado y yo despierta. Normalmente se retoman citas, digamos, de esta Sor Juana, apelando a la Sor Juana que queremos y rescatando estos pequeños fragmentos que nos puedan hacer sentido, incluso en la actualidad. La peor de todas, o mejor dicho, ella antes que todas. Aquí yo me pregunto, ¿cuánto tiempo esperaremos nosotras en Latinoamérica para enunciarla merecidamente la primera feminista? ¿Cuántas menciones europeas necesitamos para finalmente posicionar a Sor Juana en el lugar que siempre ha estado y que a veces tan difícil nos resulta creerlo y asimilarlo? Apostar, pues, ¿no?, por el conocimiento que se construye desde este lugar de enunciación no es occidente, sino más bien es un texto occidentalizado, pues, ¿no? Y también autorizarnos, pues, ¿no?, ser las constructoras de las prácticas feministas, de la filosofía feminista. ¿Qué nos dejó y qué retomamos hasta ahora de esta Sor Juana? Ejercicio de enunciación fundamental, creo yo. Esta mujer, Sor Juana, era de las pocas que en aquel entonces escribía con su nombre, firmaba con su nombre, no ocupaba seudónimo, no se ponía un nombre de varón, ¿no? El humanismo sorjuaniano, y esto vinculado con la identidad criolla. Ella se preguntaba, ¿será que mi forma de pensar, ¿no?, digamos que mi pensamiento es criollo, ¿no? Yo no nací en España, yo hablo castellano, sin embargo entiendo perfectamente el náhuatl y también lo hablaba, ¿no? ¿Será que mi forma de pensar es la misma que la de los españoles? ¿Será que hay algo que trasciende la consanguinidad, que tiene que ver más bien con una identidad local, propia? En mi opinión, se estaba adelantando de los siglos al pensamiento latinoamericanista, pero siempre desde los márgenes occidentales. Quiero decir que Sor Juana existió, ¿no?, en su filosofía, una Latinoamérica que todavía no existía. Y algo fundamental que hay que enaltecer es esta responsabilidad ante los privilegios. Sor Juana se sabía y se reconocía y era una mujer privilegiada en su contexto. Y sin embargo escribía y pensaba no solamente de los privilegios para sí, sino para todas. Por ahí cuentan, dentro de las infinitas anécdotas que hay sobre Sor Juana, que son divertidísimas además, que todas las monjas que vivían con ella sabían leer y escribir, y esto era producto de las enseñanzas de Sor Juana. Bien, Sor Juana se sabía como pocas, pero no por ello se mostraba indiferente con sus congéneres. Ella sabía lo que hoy en día repetimos al unísono. Ellas somos nosotras y nosotras somos todas. Este es un fragmento de respuesta también un poco para dejarles, ojalá, pues, la curiosidad y que lo revisen. Pero justo aquí se está echando un round, ¿no?, digamos, de la importancia de mujeres, educando a mujeres y educándose a sí mismas, ¿no? Un poco apostando por esta construcción del pensamiento en femenino, ¿no? Un pensamiento feminista. Nos gusta pensarlo hoy en día. Acá les pongo un meme también para relajarnos después de tantas horas de haber estado en un congreso en línea. Y justo apuesto un poco
hacerla nuestra, pues, a revivirla. Ella siempre ha estado viva. La cosa es que, me parece, nos hagamos conscientes del peso que tiene en México y en el resto de Latinoamérica frente a los feminismos actuales, ¿no? Y esta última diapositiva, me gusta mucho mantenerla así porque me parece que, creo, ¿no?, nos ayudan a entender el contexto. Me voy a permitir leerla. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte mesiánica. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son, y en lo que adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor a Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, acá me pregunto, ¿cómo pudo el mundo ser tan cruel para hacer creer a esta mujer que fue la peor, ¿no? Entonces, en ese sentido también me convence creer que esta mujer fue tan estratégica que en efecto también apostaba por esto a manera de sarcasmo. Si esto es lo que quieres de mí, esto te digo. Y sin embargo, ¿no?, yo sostengo que ella estaría muy orgullosa de nosotras y que la peor del mundo nos dio el mejor ejemplo, ¿no? Esta es una foto también de su claustro con chicas claustro, es decir, con estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es una invitación a revivirla a partir de sus lecturas y, por supuesto, de su interpretación, ¿no? Yo quiero cerrar mi participación diciendo que las personas interesadas en Sor Juana nunca vamos a estar a la altura de los y las sorjuanistas. Entonces, en ese sentido, ni nos preocupemos. Es decir, acerquémonos con ella, leámosla, interpretémosla, porque es algo que hemos hecho siempre, desde que se rescatan sus escritos, pues, ¿no? Sor Juana ha sido interpretada, sobreinterpretada, reinterpretada todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo políticamente, abiertamente, ¿no?, y decir, esto vamos a retomar hoy en día en los feminismos actuales, de nuestra mentora, digamos? Por acá les comparto algunas de mis referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melissa Fernández, por su participación. Sin duda, también una presentación muy interesante, muy conmovedora y muy divertida. Bueno, le agradezco esta participación. Es momento de pasar a la sección de preguntas. Por si alguien tiene una pregunta en el público, adelante. Por favor, levanta la mano virtual o escríbeme si tienes problemas con ello para yo darte acceso a preguntar. Seguimos externando la invitación de que si alguien quiere hacerle una pregunta a la doctora. Ya me escribieron una. Dice, Muy bien. ¿de qué dependerá el cambio en la percepción y la vigencia en las próximas décadas de figuras como Sor Juana? Sí, fíjense que acá, o sea, la pregunta es por demás interesante, ¿no? Apela justo a la especulación, que es uno de los métodos filosóficos más interesantes en mi opinión. Se llama efectivamente especulación controlada, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿de qué dependerá? Pienso que de las necesidades políticas, fíjense, porque, a ver, pensemos en el contexto de Sor Juana, en la Nueva España, ¿no?, la noble y leal Ciudad de México. Ella tuvo que decidir enclaustrarse para ejercer la libertad, compañeros, compañeras, ¿no? Hoy en día quizá esa pregunta se responde con otra pregunta y no pretendo hacer trampa, ¿no? O sea, es genuino. ¿Qué necesitamos hoy en día las mujeres? Y a partir de ello es que entonces nuestra Sor Juana interior nos lo responda. ¿Qué tipo de libertad tenemos que aspirar? Si suponemos porque ya votamos desde la década de los 50, porque ya somos universitarias, somos catedráticas, formamos parte del ESNI y demás, logramos la igualdad, pues estamos en problemas porque justo estamos olvidando lo que ella insistía, ¿no? El que seamos privilegiadas o tengamos ciertos privilegios no significa que el resto de las mujeres los tengan, ¿no? Pues bueno, un poco mi respuesta sería esa. La interpretación de Sor Juana dependerá de las necesidades actuales. Muchas gracias por sus comentarios en el chat. Pero abran su micrófono y cámara, oigan, es bien frustrante estarme hablando a mí misma con el PowerPoint. Sí, es correcto. Así que si hay otra pregunta, vamos a dar oportunidad de que pregunten. Aquí está la doctora Melissa dispuesta a compartir parte de esta experiencia. Y creo que a mí se me hizo muy interesante. Déjenme le comparto. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere preguntar. Queremos escuchar las preguntas del público, de su audiencia.
Bueno, pues al parecer no. Concluimos a buen tiempo. Yo le agradezco mucho esta presentación. Y bueno, pues antes de concluir totalmente, me gustaría felicitarle y entregarle su constancia virtual, que a letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Melissa Fernández Chagoya por la impartición de la ponencia técnica titulada La Sor Juana que yo quiero. Indeterminadas reflexiones sobre la interpretación y representación de Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana en el feminismo contemporáneo. Así que pido al público que abran sus micrófonos para brindarle a la ponente un fuerte aplauso. Felicidades. Gracias a todos por sus tan grandiosos aportes que nos vinieron a compartir en este foro. Les recuerdo, yo soy Mario Alejandro Cruz Pérez. Estuve apoyando aquí en esta sala 2. Ahorita nos vamos a un descanso de 2 horas para regresar a las 4 en esta misma sala con las siguientes conferencias que vamos a tener. También quiero invitarlos a la conferencia magistral que se llevará en la sala 1 a las 3 de la tarde. Entonces, gracias por todo. Yo fui Mario Alejandro Cruz Pérez y cualquier cosa, escríbanme o escríbanle a cualquiera contacto que estableció con ustedes por si necesitan alguna presentación, algún contacto, adelante. Bueno, gracias. Me despido. Gracias.